Marta, eres la primera invitada de la tercera temporada del podcast de News to You. Contigo hacemos el inicio del tercer año de contenido y me gustaba que tú fueras la primera invitada de la tercera temporada, siempre por darle importancia a los primeros y últimos episodios de cada temporada, pero sobre todo porque creo que tu perfil ilustra muy bien el tipo de conversaciones que queríamos tener cuando creamos este programa. Para mucha gente que no te conozca ahora les pondremos en contexto de quién eres, pero no hay tantos altos ejecutivos en España, sobre todo en corporaciones internacionales, que hayan sido capaces de sostener esa trayectoria e ir incrementalmente consolidando puestos de este estilo. Tu trayectoria se ha visto muy marcada por IBM, pero bueno, ahora nos vas a profundizar. Sí que hemos visto algunos casos de gente que sube pero que no se mantiene, que eso por desgracia sí que es más habitual. Entonces, cuando encontramos la ocasión de tomar un café y charlar con esos directivos de 20 años, de grandes trayectorias, aparte de que es un orgullo que esto suceda en España, nos interesa mucho ver qué tenéis, ¿no? De qué estáis hechos. Luego te preguntaré cómo son los cracks y qué tiene para ti alguien extraordinario, qué le compone. Pero en tu caso, sin duda, tú entrarías en esa categoría que es difícil de entrevistar, difícil de encontrar, pero que seguro que la gente que nos escucha, tanto empresarios como emprendedores, pues pueden sacar muchas conclusiones de elementos sólidos para una trayectoria. Así que muchas gracias por aceptar y no sé, cuéntanos quién es Marta Martínez. Pues nada, muchas gracias a vosotros por la invitación, porque esto siempre ayuda a hacer una jornada siempre de reflexión y siempre también aprendemos nosotros en estas jornadas pensando sobre nosotros mismos, ¿no? ¿Quién es Marta Martínez? Pues bueno, yo creo que sí, una persona normal, que es sangre normal, de carne y hueso, que yo creo que ha tenido siempre como lema pues el hacer las cosas lo mejor posible, lo que siempre está en tu mano, hacerlo lo mejor posible y luego las cosas van sucediendo, ¿no? No he tenido... Yo desde que inicié mi carrera profesional, después de haber hecho la carrera de matemáticas, que fue realmente vocacional, me gustaba mucho, se me daba muy bien. Y en aquella época ahora está súper de moda, pero cuando yo lo hice era como yo iba a hacer ingeniería porque todo el mundo que le gustaban las ciencias hacía ingeniería y digo, pues a mí esto de ingeniero no me gusta. Y a veces que dije a mi padre, oye, es que lo que me gustan son las matemáticas. Y me dijo, pues hazlas, ¿no? Pero es verdad que no sabía profesionalmente a qué me iba a dedicar, porque la gente que hacía matemáticas era profesora, hacía oposiciones, tal. Y empecé en el mundo, empecé a trabajar en Hewlett Packard, empecé en una multinacional ya en el mundo de la tecnología y la verdad es que bueno, lo que siempre empecé es hacer las cosas que tenía que hacer en cada posición, pues dando lo mejor de mí, ¿no? Y nunca jamás pensé a dónde podía llegar, ni a dónde iba a llevar mi carrera, ¿no? Y entonces toda mi carrera ha sido tremendamente sólida en cada paso. Yo no he dado saltos mortales, he dado saltos pues muy claros, progresando, es verdad, pero nunca el triple salto mortal, ¿no? Entonces yo creo que eso me ha hecho que todo me ha hecho sentir muy sólida en cada cambio profesional y cada vez que me han ido pues ofreciendo determinadas posiciones de mayor responsabilidad las he cogido con serenidad y con fuerza porque estaba preparada para ello, ¿no? Que no todo el mundo, hay gente que es mucho más valiente y que da saltos muy grandes y entonces bueno, pues también tiene grandes carreras, pero en mi caso personal no han sido nunca planificadas, han sido siempre pues muy progresivas. Y yo creo que eso ha hecho que sea una carrera muy, muy estable, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido un poco lo que ha marcado mi carrera, ¿no? Fundamentalmente en hacer cada paso pues dando lo mejor de mí, ¿no? Y yo creo que eso, sinceramente, puede probablemente acabar siempre en una profesión buena, independientemente de que sea mayor o menor la responsabilidad, pero seguro que a los profesionales que hacen las cosas bien siempre les va bien. Tú hoy estás en CVC desde hace unos meses, en CVC Capital Partners, que es para la gente del sector hiper reconocido, este fondo de inversión, pero nada tiene que ver con lo que has venido haciendo hasta ahora. Luego hablaremos de este cambio, pero ¿cómo es, por hacer un poco la cronología, hablabas de HP, cómo vas cambiando, cómo llegas a IBM y cómo se va consolidando tus cargos? Pues a ver, yo estuve en HP unos 13 años ya en una carrera buena. Yo tenía una responsabilidad en el mundo del hardware, que era en aquella época era una de las líneas más importantes para Hewlett Packard.
Y bueno, pues surgió la oportunidad, después de la fusión con Compaq, la compañía tomó otro giro y bueno, pues yo personalmente noté la necesidad de un cambio, ¿no? La verdad es que hasta ese momento no lo había necesitado, pero vi que realmente mi encaje pues era menor y que tenía que buscar otra opción. Surgió la posibilidad de trabajar en IBM, que en aquel momento pues era la primera empresa del sector en tecnología, y dije, joder, pues ¿por qué no? Y la verdad es que ahí, bueno, pues en IBM he estado casi 20 años haciendo de todo, viniendo de fuera, porque viniendo de fuera pues no es tan fácil en compañías que tienen tanta estructura tan hecha con gente de dentro, pues que venga una persona externa ya en un puesto ejecutivo y empieces a progresar, ¿no? Pero la verdad es que sabía que el éxito, porque ha sido siempre mi forma de ser, siempre es hacer las cosas con muchísima humildad, llegar, escuchar, entender. Y a partir de ahí pues tú puedes aportar, porque mucha gente me decía, aquí viene la gente de fuera y a los 2 años se va, no le va bien, porque te come el propio sistema. Son compañías muy grandes que como no tengas un aterrizaje bueno, puedes fracasar, porque no están preparadas tanto para hacer eso, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, oye, aterrizar, escuchar y detectar siempre la gente que era la gente que son positivos y que te van a ayudar, y la gente que sabes que no te va a apoyar. Yo tengo realmente muchísima intuición, he trabajado mucho con muchísimas personas pues a lo largo de mi carrera porque me he dado las posiciones y he desarrollado un nivel de intuición sobre las personas extremo. O sea, realmente detecto muy bien la gente que va a apoyar, gente positiva, gente que es buena y gente que realmente conviene tener lejos. Entonces eso ayuda muchísimo, porque tampoco tienes que decírselo a nadie, pero tú te basas y te apoyas en la gente que sabes que realmente son gente que merece la pena, ¿no? Y eso en las carreras para mí es un valor fundamental, ¿no? Entonces yo en eso en IBM pues me dio realmente el éxito. La verdad es que yo creo que supe detectar muy bien que era la gente que me iba a apoyar, la gente que realmente era buena gente, que eran buenos profesionales, y la gente que pues probablemente tenía más envidias o que realmente estaba más enfadado porque venía alguien de fuera. Entonces en eso enseguida configuré mi entorno y me puse a trabajar, pues como siempre, en hacer las cosas pues dando todo lo mejor de mí, haciendo las cosas muy bien. Y hombre, luego te tienen que ir las cosas bien. Pues al final los resultados tienen que salir, pero no cabe otra que la única forma de que salgan es que lo hagas lo mejor posible y te rodees de la gente que realmente pues te va a ayudar, ¿no? Yo creo que eso para mí fue el éxito en IBM, en la que mi carrera fue bastante progresiva. Al final me fui en el 2008 a Estados Unidos, porque en IBM pues también era una cosa que era importante para que te conociese una corporación, y la corporación para tomar luego los puestos de la presidencia de España y luego cuando tomé la presidencia de Europa. Entonces al final es verdad que yo creo que fue todo muy paso a paso, pero bueno, progresando también bien, ¿no? Y eso ha sido pues los últimos 20 años de carrera, ¿no? Bueno, has pasado por encima ahora justo al final de los 2 cargos, que uno era la presidencia de España y luego te nombraron presidenta de Europa, que bueno, no lo habíamos dicho hasta ahora. Bueno, en Europa, perdona, fue directora general, porque fue presidente no ejecutivo el anterior y yo estuve como general manager de Europa. Que eso era lo que nos referíamos en la entradilla de cargos de alto nivel. Aquí estuvo hace poco Marcos de Quinto explicando, decía, yo era vicepresidente ejecutivo, que hay muchos vicepresidentes en las empresas americanas. Exacto, por eso, sí. De diferentes áreas, y eso es lo singular. Me ha gustado esto que has destacado de tu intuición, porque yo siempre había creído que influía mucho en el progreso de alguien, pero no es una cualidad tan obvia o no es un rasgo tan evidente, y cuando la gente explica qué habilidades se necesitan en el largo plazo, no la mencionan habitualmente. Y esta capacidad de leer a las personas, no sé si es una soft skill, probablemente entraría en ese grupo, pero me parece muy innato, muy difícil de tener, pero muy interesante que hayas comentado eso. Porque yo creo que es muy interesante, o sea, lo importante de verdad es darse cuenta de que las personas son muy relevantes. Es decir, en el mundo de la empresa y en el mundo de la formación obviamente es muy relevante, pero al final los que hacen la diferencia son las personas. Yo creo muchísimo en las personas, ¿no? Entonces, claro, al final tienes que darle importancia de verdad a las personas. Si lo son, esto no es una cosa mágica.
la gente tiene importancia, hay que decir que tienes que realmente invertir el tiempo en entender a las personas. Porque al final dices, tú ves un poco cómo actúan, escuchas, ves determinadas actuaciones y te configuras cómo son las personas. Porque al final, cuando yo digo de la intuición es porque yo siempre, de verdad, he dedicado tiempo real a las personas. Yo creo que es imposible que se dirijan equipos grandes desde un despacho, desde un ordenador, desde imagen externa, ¿no? Yo siempre, mi porcentaje de tiempo ha estado siempre con la gente porque es donde tú realmente aprendes de las personas y sabes lo mejor de cada uno. Al final dices, oye, es que esta persona realmente tiene estas fortalezas, esta otra tiene que desarrollar esto, ¿no? Entonces, creo que la persona está en el centro de las organizaciones y muchas veces se dice, pero no se actúa así. Yo conozco pues líderes realmente pues de todo tipo, ¿no? Pero mucha gente, todo el mundo dice que a la gente le importa, pero no a todo el mundo a la gente le importa. Y se nota mucho. Y yo he dado bastantes cachetes, ¿no? A gente líderes míos que decían, la gente te importa, es muy importante, la persona del centro dice, no, pero es que no te importa. O sea, la gente tiende a progresar y a desarrollar un ego que es bastante habitual, porque empiezas a pensar que tú eres el importante. Yo no sé dónde está, en qué momento cambia eso en la cabeza, pero yo he visto mucha gente que de repente se transforma un poco en que yo, cuando tiene que ser los demás. Entonces, parece que vas un poco al revés. Vas progresando, cuando tienes que ir progresando, al final es cuando tienes que estar más dedicado a los demás, ¿no? Y en el fondo dices, joder, pues eso no es tan obvio, ¿no? Y yo creo que eso lo tienes que meter en la cabeza como decir, oye, tú tienes la responsabilidad como ejecutivo, de mayor responsabilidad, de dedicarte a los demás. Quizás es un día para decirlo, pero es que igual que los políticos. O sea, al final tú tienes mayor responsabilidad, tienes más cosas que hacer por el resto. Y si no, no te dediques a eso. Porque si eres una persona individualista, tienes que ser, no puedes liderar equipos. Entonces, eso que parece una cosa que es muy obvia, yo creo que es el mayor fracaso de algunos líderes, en que empiezas a desarrollar una parte personal tan fuerte que te olvidas de que realmente las personas existen. Y lo que no puedes vivir es con la imagen. Porque claro, cuando tú vives con algo que no es real, al final se nota. O sea, yo creo que claro, tú puedes dar la imagen de que eres muy amigable, muy cercano, muy no sé qué, pero al final si no lo eres, te van a pillar. Porque en una vida corta no, pero en una vida larga, al final es imposible que tú mantengas si los fundamentos no son sólidos. Entonces yo nunca jamás hubiese progresado ni hubiese cogido esas responsabilidades si las personas no hubiesen sido el centro, y además a mí eso me ha dado la fortaleza de tener esos puestos ejecutivos, porque yo no estaba diseñada para eso. No soy una persona ambiciosa por diseño. He sido luego porque me ha motivado el impactar más, el hacer más cosas. Entonces, yo creo que ha sido un poco la clave de lo que yo he hecho, ¿no? Fundamentalmente que las personas sean el centro de foco de los líderes de las organizaciones. Esto que comentabas del ego, muchas veces no es el rey, es el trono, ¿no? No te gritan a ti, sino al que se sienta ahí. Pero yo tiendo a pensar que la gente no cambia, ¿no? Que el que era humilde siendo el becario lo sería de directivo, y el que era egocéntrico cuando llegó, pues lo será de irse, ¿no? Pero tú esto, ¿ves que el cargo, que el poder cambia a las personas? Sí. Yo he visto gente que ha cambiado, a lo mejor es que cuando tenía menos responsabilidad se veía menos, ¿no? Pero hay gente que de repente le dan un cargo y dices, madre mía, ¿no? O sea, parece que no se dan cuenta que es que además los cargos son volátiles, es que tú no estás en una silla pegado. La gente es que piensa que va a estar ahí eternamente. Entonces, no sé si realmente lo era, pero lo tenía oculto. Probablemente es verdad que tienes ciertas condiciones personales que te influyen, ¿no? Pero sí que hay gente que realmente en un momento dado no sabe asumir una responsabilidad, no sabe lo que significa, ¿no? Y lo personaliza mucho. El problema es cuando tú te centras en ti, ¿no? Es que yo creo que eso es muy, muy normal, que la gente piense que, y lo notas mucho cuando la gente habla mucho de yo hago, yo pienso, yo digo. Y al final, pues claro, tiene agendas personales. El problema es que la gente va creando sus propias agendas personales.
yo tengo que llegar a ser esto, tengo que llegar a ser lo otro, tengo que llegar a ser lo otro. Entonces ya configuras tu vida para que tú tienes que llegar a ser lo que consideres. Y entonces, claro, todo impacta. Entonces ya no estás pensando en el beneficio del resto. Hombre, si además va bien, pero lo primero soy yo y mi carrera. Entonces, claro, eso cambia mucho porque al final el ser una persona valiente y dedicarse al beneficio de las organizaciones, oye, a lo mejor en alguna tienes pues tienes problemas y puedes tener momentos de más debilidad, pero tienes que ser muy coherente con lo que tú tienes que ser, porque es que si no al final pierdes, yo es que en el fondo al final a mí el tema de ser, del querer ser una cosa pero en el fondo ser otra, pero pensar otra, yo no soy capaz. O sea, al final eres como eres, tienes que actuar como eres, porque si no es esquizofrénico. Entonces, si tú crees que tienes que estar de verdad al servicio de las organizaciones y es importante, tienes que hacerlo y tienes que comportarte así, porque si no al final luego empieza todo a complicarse, ¿no? Pero es verdad que la gente se construye muchísimas agendas personales, o sea, se nota mucho en que la gente está pensando solo en él, fundamentalmente porque quieren seguir progresando en su carrera, porque siguen, ¿no? Entonces, claro, si eso es lo primero en vez de tus equipos o tu compañía, pues al final eso se nota, ¿no? Pero sí, hay gente que realmente eso lo pone como prioridad. Que cambia o no, pues puede ser un question mark, ¿no? Pero yo sí que he visto gente que desde luego se detecta el cambio. Muy relacionado con este tema y con lo que comentabas antes, quizá personalmente no te ha pasado, pero a lo mejor desde arriba sí que lo has visto, sobre todo en organizaciones tan grandes, tan jerarquizadas. Decías lo de evitar a la gente tóxica e intentar buscar a la gente que te pueda apoyar. A veces se da que la gente tóxica es tu jefe directo, la persona a la que reportas, y que las personas que te pueden ayudar están por encima de tu jefe. Y entra ese conflicto entre me salto a mi jefe directo porque creo que lo que estoy haciendo es correcto, simplemente que hay una persona que me bloquea. Esto se ve mal a veces en las organizaciones, pero a veces también es la única salvación para aquel que quiere progresar o que realmente tiene un problema con su jefe directo. ¿Cómo planteas estos conflictos? A ver, yo creo que desde luego es un tema no menor el tener problemas con tu jefe directo, es uno de los problemas mayores. De hecho, yo creo que claramente una de las mayores razones por la que las personas dejan las compañías son por los jefes directos, ¿no? Es un problema serio, ¿no? Yo creo que, a ver, cuando son organizaciones grandes probablemente tengas más salida porque puedes tener un networking mayor. Yo siempre recomiendo que la gente conozca personas, que inviertas en esas relaciones fuera de tu propia línea, ¿no? Y las compañías grandes te dan esa opción. Probablemente tengas que hay mentores, hay gente externa que en un momento determinado podrías chequear antes de directamente saltarte, ¿no? Te lo tienes que hacer en extremo, pero puedes ver pues, las opiniones, ver cómo hacerlo y te pueden dar esa vía. En organizaciones pequeñas es muy complicado, porque en organizaciones pequeñas es que realmente como estés muy mal con tu jefe directo, pues probablemente no tengas cómo salida, ¿no? Pero es verdad que es muy complicado porque la gente se va minando mucho. O sea, cuando tengas una mala relación con tu jefe directo y como no empatices, como no creas en lo que realmente te está liderando, la gente sufre mucho, ¿no? Entonces yo sí que eso lo he visto, porque es que en todos los niveles hay gente buena y mala. Entonces es verdad que cuando la gente no lidera pues con una idea de impactar en los demás y ayudar, pues es difícil, ¿no? Pero yo creo que para mí el consejo es fundamentalmente, es decir, primero, intentar ser resiliente de alguna manera, es decir, no tener mucho, o sea, no tienes que tomar la decisión mañana. Hay gente que de repente es que no puedo más, me voy. Bueno, entonces, yo creo que hay que intentar tener un poquito de paciencia, intentar tener un poquito de distancia, entender que, oye, mira, pues esto realmente, esta persona para mí no es ningún líder estupendo y yo no quiero trabajar para este señor o señora. Pero dicho eso, pues a veces las cosas se arreglan solas. Entonces, y tienes que ver un poco, oye, cómo voy buscando vías de salida fuera de esa organización, cambios dentro de la compañía y personas que te puedan ayudar. Y en algún momento las conversaciones con el propio jefe. O sea, hay gente que no escucha, pero hay veces que por lo menos la información la tienes que decir. No estoy contento por esto, no he entendido esto. O sea, yo creo que los feedback en los dos sentidos son buenos. Por lo menos tú tienes que sentir que has hecho lo imposible por mejorar esa situación. Porque como todo en la vida, las relaciones de dos personas siempre son de dos, ¿no?
Entonces tú tienes que ser capaz de dar ese feedback también a la persona. Oye, si a lo mejor la persona en un momento determinado puede ser no consciente o puede ser consciente, pero viene bien que se lo digas y a lo mejor cambia. O sea, hay que hacer un esfuerzo porque la situación cambie. No tienes que decir, me voy. Y luego puede ser insostenible y ya me ha hecho lo imposible y ya yo me tengo que ir. Porque bueno, pero por lo menos sabes que has dado todo para cambiarlo, ¿no? Entonces yo creo que bueno, son situaciones, la verdad, probablemente las más complejas que pueden tener los profesionales, que son tener pues jefes no buenos. La verdad es que es lo que más te puede impactar en tomar decisiones en tu vida profesional de cambio, ¿no? ¿Te ha tocado arbitrar situaciones de este estilo? Sí, muchas veces. Y desde la primera hasta la última, ¿has ido aprendiendo? Siempre. ¿Has cambiado la forma? Pues siempre es bueno escuchar todas las versiones, ¿no? Y la verdad es que hay gente que se construye muy bien sus versiones, hay gente que son maestros de eso, ¿no? Y es verdad que hay gente que, y sobre todo en posiciones altas, pues cuando la gente tiene esa fuerza, pues claro, pues han construido una imagen, ¿no? Y una forma de hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo, como he dedicado tiempo a conocer las personas, intentas buscar hechos reales que también de alguna forma demuestren, ¿no? Y, con ejemplos, ¿no? Porque al final lo de liderar con el ejemplo es fundamental. Es fundamental, porque el hablar, el decir, obviamente las formas son horribles si alguien tiene malas formas, porque es que encima hay líderes que encima tienen formas malas. Pero eso cada vez más, gracias a Dios, se ha ido atajando más, porque las organizaciones han penalizado mucho. Pues gente que pierde los modales. Entonces, claro, eso ya se declara. Entonces, eso ya la gente ha ido... Gente que realmente pues, se enfada mucho, pierde las composturas. Eso, gracias a Dios, ha ido con el tiempo mejorando, ¿no? Pero claro, tú cuando hablas, oye, ¿tú qué has hecho? Dime tú cómo lo has hecho. Entonces, los ejemplos de cómo haces las cosas, no, tú puedes decir lo que quieras, pero luego cómo has actuado. Si actúas así, tú no das feedback a tu gente, tú no le dedicas tiempo a tus personas, que hay gente que realmente no se ha sentado con sus profesionales a dedicarle tiempo de desarrollo, o realmente han opinado pero no han estado en las reuniones. Entonces dices, tú realmente tienes que lidiar con, dame ejemplos reales de lo que has hecho. O sea, yo soy una persona muy racional, o sea, muy emocional en las personas, pero muy racional en la parte de decisiones. Y además, yo creo que eso de mi formación matemática, es decir, yo necesito datos, o sea, ¿qué has hecho? Dime, o sea, realmente la única forma de confrontar, quitando la parte esta de que te trates mal de alguna forma, que eso es muy evidente, pues tú tienes que demostrarme por qué eres un buen líder o por qué estas personas no están contentas con tu forma de liderazgo. Entonces, oye, si eres tan estupendo o estupenda, dame datos. Y entonces, cuando empiezas a profundizar en todo, al final las cosas se visualizan mejor, porque yo creo que tampoco puedes hacer caso a uno o hacer caso a otro. Tienes que arbitrar, como bien dices, con información y profundizando en la información, ¿no? Y eso es la mejor forma de intentar arbitrar mejor. O sea, ¿te has encontrado gente que, a pesar de estar tú por encima en el organigrama, se sintiera intocable recibiendo este feedback? Que tenías la sensación de decir, pero bueno, pero que desfachatez, ¿no? Te estoy viniendo a decir que yo no estoy de parte de nadie, pero que esto no puede continuar así, y lo que siento es que te resbala porque te piensas que estás por encima del bien y el mal, ¿no? Bueno, he tenido gente que realmente es gente muy competente, pero que como líderes no son tan buenos, porque al final son gente con ese ego tan grande y con una preocupación por el yo tremenda. Es que eso sí lo he vivido bastante, ¿no? Pero yo siempre se lo he dicho a las personas. Y hay gente que cambia, que se da cuenta que, oye, pues te agradezco la opinión, es verdad, ¿no? Hay gente que a lo mejor no les he promocionado en un momento determinado justamente y que lo esperaban porque tú solamente estás pensando en ti, como no piensas en los demás, tienes un problema y cuando cambies eso pues tendrás la oportunidad, ¿no? Y hay gente que cambia y que de repente hace un cambio de forma de liderazgo, pero hay gente que da igual, que es que no cambia y dices, bueno, pues desde luego yo no te voy a apoyar. O sea, entonces pues eso, pero sí que me ha pasado alguna vez, no muchísimas, pero hay gente que es que da igual lo que les digas, que ellos piensan que su forma de hacer las cosas es la mejor y no cambian. Y entonces, bueno, pues claro, cuando he estado yo, pues conmigo no han progresado más, pues tienen que salir de la organización a hacer otras cosas porque yo no apoyo eso, pero no porque al final quieras imponer tu opinión. Si es que yo fundamentalmente cuando he comentado esas cosas son porque me viene feedback de terceros.
al final no es una opinión directa, sino que ves que, oye, no dedicas tiempo a tu gente, no escuchas a los demás, no te has preocupado de desarrollar a las personas. Entonces, vale, fenomenal, pues sigue siendo igual, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí, que hay gente que considera que lo que le digas da igual, porque tienen ya su ambición, ellos piensan que lo hacen todo estupendamente y bueno, pues a mí ese perfil que considero que es un error. Yo he escuchado muchísimo y te diría que más incluso a la gente que he tenido por debajo que a mis propios jefes, ¿no? O sea, a mí yo creo que aprender de los demás es fundamental. Me parece, a mí nunca he tenido la sensación de estar a la defensiva, o sea, a mí me gusta que me den el feedback y que me digan, oye, pues joder, pues esto, joder, me he sentido mal por esto, o esto me ha encantado, o esto no. Y yo creo que eso es la vida, porque al final, como pienses que tú lo haces todo bien, es un problema, ¿no? Hace un tiempo tuvimos a Rosa Vidal, que es la directora de Broseta, que ella era abogada del Estado y se pasó al mundo privado. Y ahora le toca, desde hace años, gestionarla, todo el despacho, todo Broseta. Yo le decía, hablando de este tema, le decía, Rosa, oye, ¿tú tienes algún Neymar en el equipo? Alguien que mete muchos goles, pero que en el vestuario es indomable. Y me decía, claro que los tengo. Y a lo mejor, desde fuera, lo que la gente se esperaría es un muy buen empleado, pero mal compañero, lo despiden. Pero ella decía que no, que ella lo que tenía que hacer era gestionarlos, que mientras siguieran haciendo bien su trabajo, pues era motivo suficiente para que siguieran en la compañía. ¿Qué opinión tienes de este tipo de empleados? A ver, yo creo que la gente que tiene muy buenos resultados, ¿no? Que al final le impacta, ¿no? De forma positiva en los resultados de la compañía, que al final en una compañía más de empresa y al final uno de los criterios fundamentales son los resultados, o sea, que la compañía realmente vaya bien, esos goles que los marque y que realmente haga negocio, pues claro, es un tema muy relevante, con lo cual, y cuesta, ¿no? A veces decir, yo no voy a prescindir de personas que al final, ¿no? Realmente tienen gran impacto, ¿no? Al final, yo sí que creo que las personas, primero, solos en una organización tan grande es muy complicado, que no hay tanto individuo solo, ¿no? Porque al final, a lo mejor una carrera en la que los abogados son más individualistas o que son personas que dependen mucho de ellos mismos y dices, bueno, total, como son para ellos y no tienen tanto impacto, pues bueno, podrías hacerlo. Pero en organizaciones más corporativas en las que son equipos de personas, dices, oye, este señor o señora, ¿por qué lo ha conseguido? ¿Por él o por los demás? Entonces, probablemente al final sea mucho por los demás. Pero es verdad que cuesta a veces cuando dices, es que esto va tan bien, que claro, no lo voy a tocar, además, ¿qué razón tengo para tocarlo? Entonces, cuesta hacer eso, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que yo sí he sido valiente en eso. Yo he intentado siempre, o sea, al final es muy difícil siempre tener el equipo 100% que tú quieres, porque eso, al final la vida no es así. Tienes que lidiar con gente que no te gusta tanto. Porque yo intento a lo largo del tiempo formar equipos, no que me gusten a mí, que realmente creo que pueden impactar en las organizaciones. Y gente, sobre todo, que se comprometa de verdad y que quiera generar impacto en los equipos, ¿no? Yo creo muchísimo en eso. Y la gente que veo que realmente va muy a lo suyo y que son muy egoístas, intento decírselo mucho y, si puedo, les he sacado de las organizaciones. Es verdad que a veces no es tan sencillo y es verdad que a veces tienes que convivir con gente que no te gusta tanto. Mientras que sean menos y mientras que lo digas mucho y mientras que sepas muy bien lo que significa, pues lo puedes controlar, ¿no? Pero gente así que lidere equipos grandes puede ser dañina y hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque yo creo que en el fondo tú ves cómo funcionan cuando los equipos realmente es gente que va porque la empresa vaya bien, por el equipo de verdad, ¿no? Entonces eso cambia mucho, ¿no? Marta, más allá del ámbito familiar, ¿tú has tenido mentores que te hayan acompañado o que te acompañen a día de hoy en decisiones a nivel profesional? Bueno, ahora ya no, la verdad es que ahora ya no, pero he tenido siempre mentores a lo largo de mi carrera, siempre he tenido al principio mentores, gente que ha influido mucho, que han sido muy referentes para mí, que me ha parecido que yo siempre esto de tener gente como yo quiero ser como ellos, ¿no? Y no por tener esas posiciones, sino cómo abordaban las problemáticas. De alguna forma ampliar mis redes, no solamente con líneas directas, con gente de fuera de la organización, con gente externa. Yo he conocido gente externa de mi compañía, gente fuera de IBM, tanto clientes, que he tenido gente extraordinariamente buena que me ha ayudado a ver cosas,
partners, gente que trabaja con nosotros y que digo, qué gente tan interesante. O sea, yo he intentado siempre tener personas que consideras que de estos puedo aprender, ¿no? Pues mentores formales he tenido dentro de la compañía y de alguna forma informales de gente que dijo, es senior, qué bien lo hace, cómo me gustan, e intentar alimentarme de esas personas, ¿no? Yo creo que es muy importante generar ese tipo de red de la que realmente puedas aprender, ¿no? ¿Tienen algo en común entre ellos, estos mentores? Es decir, ¿a ti te ha llamado la atención un perfil concreto de profesional o de persona o eran muy distintos entre sí? No, o sea, obviamente al final pues me gusta la gente que sea capaz e inteligente, o sea, que tenga, pues joder, que en el fondo sea capaz de abordar pues cualquier tipo de situaciones y de alguna forma pues tomar decisiones, ser valientes, ¿no? Me gusta muchísimo la gente valiente. Yo me considero una persona que al final he pasado momentos de tomar decisiones difíciles, las he tomado, pero con mi criterio, ¿no? Me gusta este tipo de gente y luego gente generosa, o sea, gente que realmente le importe el impacto en su empresa, en la sociedad, en su alrededor, dependiendo del ámbito que tengan, ¿no? Pero que sea gente generosa, que no sea gente egoísta. No me gusta nada la gente egoísta. Entonces, valiente, inteligente, generoso. ¿Y hoy mentorizas a gente? Sí, mentorizo cada vez menos, pero sí, tengo muchísima gente que... No, es que siempre le he dedicado mucho tiempo a gente, pero me sigue llamando mucha gente que quiere pues un poco pues mi opinión. La verdad es que yo siempre, al final sé que tiene valor, por eso lo hago, pero a veces también tampoco quiero influenciar, con lo cual es siempre que le digo, oye, pues te estoy diciendo esto, pero en el fondo tienes que pensarlo tú, porque es muy importante que tú decidas, ¿no? Pero sí que sigo viendo a mucha gente que me pide opinión de determinadas situaciones, de determinados conflictos, porque al final el día a día de los profesionales, de todos los que hemos vivido tanto tiempo en el mundo de la empresa, pues tiene muchos altibajos. O sea, no es un camino de rosas permanente, ¿no? Entonces yo creo que ahí, en los momentos en los que tienes ciertas dudas o ciertos problemas o ciertos retos, es donde tienes que buscar apoyos, ¿no? Nosotros somos muy fan, o sea, muy partidarios de consultar tanto libros de gente que te dice cómo lo ha hecho, como bueno, gente que ha pasado por el podcast, luego queda relación y ven cosas que tú no ves. O sea, nosotros siempre lo recomendamos, es muy útil el acercarte a alguien cuanto más senior mejor, que hay gente de 30 años que ya ha vendido su empresa y a lo mejor te puede dar muchos consejos, pero siempre será un tipo de ayuda distinta a de alguien que ve la vida ya muy hacia atrás. Eso a nosotros es interesante y es una pregunta que hacemos bastante. Casi todo el mundo que pasa por aquí ha tenido o tiene mentores, incluso gente ya mayor. No, eso es muy bueno. O sea, al final, y además, si no te has buscado o no te has basado en gente que realmente era más senior, que ha hecho más cosas que tú, que has podido aprender, y no puedes aprender solo de tu línea directa, tienes que aprender de más gente. Eso yo creo que es buenísimo. Y luego que tú también, pues con lo que te han dado a ti, seas capaz de darlo tú también, ¿no? Es como obligatorio, tienes la obligación de dar tú a los demás, ¿no? Eso es una cosa que a mí me parece fundamental, ¿no? Bueno, este podcast es un espacio de mentorías abierto, poco personalizado, pero sí que es un momento en el que, de todos los problemas que tienen los invitados y nosotros a diario, paras una hora y te tomas un café con alguien que en otro contexto habría sido imposible por su agenda o por lo que sea. Pero bueno, es muy útil y la gente lo agradece. Oye, Marta, me interesa saber qué rutinas tienes o qué rutinas te han acompañado, o al revés, si eres una persona cuya rutina es el no tener rutina. No, he tenido que tener... probablemente a lo mejor de jovencita no era tan ordenada, pero yo creo que enseguida empecé a ver que bueno, tenía que poner orden, porque si no era imposible pues sacarle tiempo para todo, ¿no? Al final la gente que me conoce piensa que soy muy eficiente, pero al final es que obligatoriamente he tenido que ser muy eficiente, ¿no? Porque hombre, esto del mundo ejecutivo, con una familia y con momentos, pues yo creo, pues desde el punto de vista de logística y cosas que pueden surgir, al final tienes que ponerte una disciplina, porque al final yo creo que si no, pues progresas mal, ¿no? Yo sí que he tenido hábitos bastante, o sea, siempre he sido muy madrugadora, he hecho ejercicio, he intentado alimentarme bien, he intentado bueno, pues dedicar tiempo real de calidad a mi familia. No todo el que realmente he deseado, pero buscar tiempo para hacerlo. He cogido vacaciones,
aunque estas organizaciones te complican mucho la vida para las vacaciones, yo siempre, porque hay gente que es como que presume de que no cojo vacaciones, porque, ¿no? Las multinacionales americanas son muy complicadas, por ejemplo en agosto son muy difíciles, pero yo siempre he forzado a intentar parar, ¿no? Entonces, pues los hábitos de vida fundamentales de, oye, pues es verdad que madrugo, es verdad que al final hago ejercicio por la mañana, me alimento bien, ahora obviamente pues intento, luego ya al final hacía pues jornadas maratonianas, ¿no? Pues luego las intenté cortar un poco, ¿no? Porque al final cuando cortas tú también estás cortando a los demás, ¿no? Y esa dices, oye, si yo al final no pongo reuniones a las 8 de la tarde, porque se las pongo, es que la gente tiene que venir. Sobre todo cuando tú eres el jefe. Entonces dices, claro, tienes que intentar también ordenar un poco, ¿no? Entonces, esto de la... Ahora, claro, el teletrabajo lo vemos como muy bien y que la gente hace esas cosas, ¿no? Pero la verdad es que, por ejemplo, en IBM sí había mucho de flexibilidad, que eso es muy bueno. Es decir, oye, pues tú te vas, pero puedes trabajar luego más tarde, ¿no? Es verdad que yo he trabajado siempre, luego, pues después de cenar siempre me ponía con el ordenador a hacer cosas, pero bueno, tienes tu jornada en la que has parado y luego puedes continuar, ¿no? Entonces yo creo que tienes que forzar esos hábitos, porque si no al final pues no consigues tener puramente espacios para todo. Tienes que renunciar a cosas. O sea, en esas etapas tan ejecutivas, yo desde luego, claro que tienes que renunciar. He tenido que decir que no a determinadas cosas personales, poniendo una balanza, y a profesionales también he tenido que decir, pues mira, no voy a hacer esto porque personalmente, pero tienes que balancear todo el tiempo, porque el tiempo es el mayor valor que tienes, ¿no? Pero, por ejemplo, el fin de semana, yo ya muchos años decidí solo pararme el domingo por la tarde, que no está mal, pero bueno, con eso es como preparado para el cole al día siguiente. Dices, no, yo no puedo estar todo el día con el ordenador. Vale, pues por la tarde del domingo lo guardo para trabajar, pero tengo, desde que empieza el fin de semana, por lo menos un tiempo largo para desconectar, para estar con mi familia, para estar con mis amigos, para hacer ejercicio. Entonces, yo creo que todo eso, si al final no lo planificas un poco, es una rueda que te va llevando, ¿no? Y yo creo que a mí me ha ayudado mucho en sentirme bien y razonablemente equilibrada, ¿no? Que no es tan evidente. No, pero a mí este tema me interesa mucho. Por poner en contexto, este es el primer episodio de la tercera temporada, pero lo estamos grabando antes de las vacaciones. O sea, estamos a una semana de agosto, es lunes, y estábamos aquí a las 9 de la mañana preparando para grabar. Y estoy en una época en la que cualquiera en tu situación a lo mejor estaría en la playa. Y creo que eso es un rasgo. A nosotros nos gusta humanizar al invitado, sobre todo cuando son directivos, que la gente tiende a pensar que son el demonio, pues porque asocian la empresa a cosas peyorativas, ¿no? Entonces, en tu caso, decíamos, oye, habla muy bien de esta persona que a las 9 de la mañana, un 24 de julio, esté en su oficina. Y encima, dedicando tiempo a esto, que probablemente tienes cosas más urgentes. Entonces, hablabas de madrugas mucho. ¿Más o menos sobre qué hora te despiertas? Pues me levanto habitualmente a las 6:30. ¿Vale? ¿Y cómo era, me interesa esto, aunque luego haya cambiado, pero estas jornadas maratonianas, cómo era un día de presidenta de IBM? Pues días intensos, la verdad, porque bueno, al final pues me levantaba a las 6:30, habitualmente yo en la oficina estaba a las 8, o sea, había hecho ejercicio. Siempre he hecho ejercicio por la mañana, no mucho, pero bueno, entre 30 y 35 minutos, pero todos los días, y a las 8 pues ya estaba trabajando. Entre 8 y 9 es como la hora en la que todavía no, pues la dedicaba un poco a ordenar la agenda, a poner determinadas cosas, hacer alguna llamada que había dejado sin hacer, pero esa es como un poquito para mí, no tenía yo reuniones habitualmente de 8 a 9, ¿no? Pero luego ya empezaba la jornada a las 9 y bueno, pues intentar también, desde el punto de vista de agenda, a las 7 estar terminado de reuniones. Dicho eso, luego a las 7 te quedas más, también para hacer otras cosas y extras que no sé qué. Mi teléfono siempre quemaba, mi teléfono siempre ha sido de tener, porque yo he tenido siempre bastante disponibilidad, siempre contesto los correos, siempre contesto el teléfono, que eso está muy bien, pero yo creo que dice mucho de las personas cuando estás cerca de verdad. Pero claro, al final hay que contestar. Si la gente te pregunta, y si la gente te llama, y si la gente te escribe. Entonces eso es lo que a mí más me agobiaba, llegar a la tarde y decir, joder, tengo todo esto de contestar, me ha preguntado, esto es urgente, esto es urgentísimo, esto es menos urgente, porque al final tienes que empezar, ¿no? Pero claro, al final la gente sabía que yo contestaba, ¿no? Que al final, si no te llamo en este momento, te voy a llamar más tarde o te voy a contestar, ¿no? Claro, eso es mucho tiempo.
Entonces yo, bueno, pues esas jornadas centrales y luego siempre los extras para terminar, ¿no? Y siempre intentaba y siempre acababa el día pensando que me quedaban cosas sin acabar, porque eso era permanente. Con lo cual tienes que tener la sensación de que nunca en esos trabajos, pues prácticamente el trabajo no se acaba nunca. Entonces tú mismo tienes que decir, bueno, pues pones tú los límites, como no se va a acabar nunca, pues ya tengo que acabar, ¿no? Pero esas eran un poco las jornadas, ¿no? Y bueno, pues al final son jornadas largas, ¿no? Luego pues intentas llegar a casa y decir, oye, voy a parar de verdad, ¿no? Y luego también me di cuenta que al cabo del tiempo, que también mis hijos eran más mayores, pero esto de hacer como estancos de la vida profesional y la vida personal, y las personas parece que hay gente que es como que son distintas personas y te das cuenta que tú eres la misma persona. Joder, si un día estás mal porque te has tenido problemas realmente, pues no es que vayas con el rollo a casa, es decir, vaya, ¿no? Y que cuentes toda tu vida, pero joder, que, oye, pues has tenido un día malo y que hoy no estoy de un humor fenomenal, que ya lo siento, pues también lo tienes que decir, o al revés. Entonces yo creo que al final no son como dos personas que son independientes y entran por la casa. Ahora, hoy sonrío, entro por la puerta de mi casa y me pongo la careta de sonreír. Y yo al final pensaba como, tengo que hacer no sé qué, realmente demostrar que no me afecta nada y estar súper bien. Y claro, es que hay días que estaba súper bien y hay días que no. Pues claro, al principio cuando tus hijos son pequeños tampoco les das, pero luego entienden más lo que está pasando y hay días que, joder, qué día tan bueno he tenido, resulta que hay un profesional no sé qué, un cliente no sé cuántos y llegas como súper, qué día tan estupendo. Pues joder, y hoy estoy de un poquito peor y ya está. O al revés, oye, tienes a tu padre malo, o tienes a tu madre malo, o tienes a tu hijo que ha pasado no sé qué, o que ha suspendido un examen, llegas como, cualquier cosa te afecta, pues oye, estoy igual en la oficina, no eres, o sea, eres sangras y eres una persona que, yo creo que eso es muy importante, que parece que la gente al final son como, no eres una persona, no eres un ejecutivo y eres una persona humana normal, con los problemas de todo el mundo, gracias a Dios, porque si no al final no. Y entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Tener ese tipo de cercanía respecto a las dos personas, ¿no? La profesional y la personal. Sí, fíjate, yo no habría pensado que dedicabas tantas horas o que te ocupaba tantas horas tu cargo. La vida que has descrito es la de un emprendedor que se levanta pensando en el problema que tiene hoy y se va a dormir con lo mismo. Yo creo que desde fuera mucha gente diría, nah, estos tíos les da igual la empresa, porque ya tienen un sueldazo, lo típico, ¿no? En el comentario de casi de barra de bar. Estos les da igual. Y está bien, porque además has hecho bastante zoom de, oye, pues que sepáis que yo me doy de viernes noche a domingo tarde. En el domingo ya me tengo que preparar cosas. No sé, me ha sorprendido. Claro, yo sí que he conocido a mucha gente que al final eso es a ver, es demandante, o sea, es decir, yo creo que al final, nunca mejor dicho, nada es gratis, ¿no? Pero al final, yo creo que al final la gente tiene que ser de verdad responsable y coherente con las cosas, y al final la responsabilidad lo único que te da es que al final tienes que entender las cosas mejor y tienes que intentar, ¿no? Claro, si tomas tus decisiones de, oye, mira, yo pues todo lo delego, no hablo con mis profesionales, soy una persona a la que la gente está distante, pues hombre, te puedes hacer una vida mucho más sencilla, ¿no? Eso es un poco elección de las personas, ¿no? Pero si te lo tomas un poquito en serio, pues al final yo creo que claro, al final te lleva tiempo, ¿no? Sobre todo en organizaciones grandes en las que las personas son muchas, pero claro, es que el tema de las personas es muy relevante, ¿no? Al final te das cuenta, bueno, yo ahora, por ejemplo, que en una organización como CVC, en la que es una organización muy pequeña, en la que las personas son bastante autónomas y prácticamente cada uno, pues eso, claro, el mayor cambio es que, claro, cuando no hay personas, te diría que el tiempo es infinito, o sea, cunde todo, porque al final todo el tiempo es para ti, entonces es mucho más. Entonces, es verdad que el tema de liderar personas tienes que tener una vocación para ello. Es que si no, no lo tienes que hacer. O sea, hay muchísimos trabajos que no son así, pues entonces no lo hagas. Ahora voy con CVC para terminar. ¿Cuánta gente, cómo era no sé si tú modificaste la estructura de reporte cuando llegaste a la dirección general o a la presidencia, pero ¿cómo era en IBM la estructura de reporting de la gente que directamente llegaba a ti? A ver, en la recién ya última dirección de Europa, que es una acción muy grande, porque estamos hablando de 80.000 profesionales, un negocio de muchos millones de euros y con mucha gente, con más de 100 países, con lo cual la acción era muy intensa. Estás hablando de un montón de gente, de los países, de las unidades de negocio, o sea, son organizaciones ya con una dimensión que diría que ahí tienes que elevarte un poco, porque el problema de eso es que ya si encima te estás con las personas, acabas ya desquiciado. Entonces tienes que intentar elevarte bastante para decir qué gente, los países.
pues Inglaterra, Alemania, Francia, ¿qué países son? Pues venga, esas personas son fundamentales, los presidentes de los países son muy importantes. La gente tuya que te va, la gente de operaciones, los abogados, el director de recursos humanos, toda la parte más marketing. Oye, pues dices, oye, esos son mis pilares y ahí tienes que tener gente súper fuerte y en la que confíes mucho, porque si no, tú ya ves por sus ojos. O sea, tienes que confiar que lo que te dice esa gente ya no lo ves de forma directa. Yo aún así, cuando estaba presidenta de España, tenía equipo de ventas, los equipos de producto, los equipos de consultoría. Tienes gente que, bueno, pero ves un poquito más. Pero cuando estás ya luego en la otra posición, ya un poquito todavía más alta, ya sí que tienes que decir, mira, es que esas personas, joder, es que tienen que ser súper de confianza. Fundamentalmente los country managers y presidentes de países, la gente de producto y la gente de staff, ¿no? Para que te formes una organización a que tú por lo menos descanses diciendo, joder, son gente que ve las cosas como yo las veo y tengo 100% confianza en ellos y ellas, porque si no es complicado. Como de ti dependía estos mercados que decías, hacer seguimiento diario era prácticamente imposible, pero si una vez al mes querías hacer un poco de zoom y bajar un poco al detalle de un mercado, ¿qué elementos te hacían ver si un country manager está haciendo bien las cosas o no? A ver, las organizaciones, las multinacionales americanas sobre todo eso lo tienen niquelado, para muy bien y para mal, porque hacen seguimiento como muy estructurado. Los jueves para los países, los viernes para Estados Unidos, no sé qué, entonces te ponen una dinámica que es un poco asfixiante, o muy asfixiante, porque al final tienes que saber vivir con eso, pero ya coges una dinámica en la que realmente lo que es la gestión está muy ordenada. Ahora bien, eso no quiere decir que conozcas lo que pasa en los países, pues yo viajaba mucho también, porque al final pues no tienes que ser perezoso, tienes que coger Europa. Dentro de eso pues puedes ir y volver a lo mejor a estar una noche fuera. Yo he intentado, como no me importa madrugar, pues venga, me voy muy pronto y luego paso una noche y vuelvo. Pero es que no es lo mismo, por mucho teletrabajo, es decir, ver las caras de las personas, ver los equipos, porque luego cuando te están contando, joder, notas que al final dices, joder, es que realmente lo que me decía era cierto, ¿no? Entonces yo siempre he sido pues de viajar, de ver la gente, de ver las caras y entonces conocer a la gente, ¿no? Y yo creo que eso es muy relevante, porque si no te están contando una historia y dices, esto me suena que... Y ya sabes que gente dijo, es que son súper fiables, porque son súper fiables, y hay gente que dice, es que esto, joder, es que lo que me están contando no va a ocurrir, pues no va a ocurrir. Entonces te vas generando un poco tú el conocimiento de los equipos, ¿no? Y la intuición es, o sea, la intuición con la que llegaste el día 1 a IBM, cuando estabas ahí arriba. La intuición es muy importante y tienes que intentar desarrollarla y formarte mucho con el conocimiento de la gente, porque al final yo creo que es la única manera de poder liderar con cierto conocimiento. Es que si no el riesgo es altísimo. O sea, si tú estás ahí como en el reino de los justos pensando que, ¿no? Pues eso es una complicación, tienes que entender lo que pasa, ¿no? Pues Marta, hace unos meses, quizá de las últimas etapas, bueno, la última etapa profesional que has tenido hasta ahora, decidiste un cambio bastante singular. No es tan habitual lo de entrar en consejos de empresas, es relativamente habitual para directivos de alto nivel, que tú estás en varios, pero lo de entrar en un fondo de inversión, encima viniste a CVC, que decíamos que es icónico, seguro que a mucha gente le pilló por sorpresa. Bueno, la verdad es que tampoco fue una cosa que yo diseñé. El salir de IBM sí que, bueno, fue una decisión un poquito reflexionada, porque tenía que seguir la carrera de otra manera, haciendo otras cosas y probablemente ya saliendo de España y haciendo otras responsabilidades que no podía ya hacer. Y la verdad es que yo sabía que ese momento tenía que llegar, no sabía cuándo, pero las compañías multinacionales y una compañía como IBM que mueve mucho a las personas, sabes que en un momento determinado, yo gracias a Dios, tuve que poder hacer desde Madrid muchos años de mi carrera, pero cuando ya veías que tenías que moverte a puestos más globales, hacer otras cosas, dices, tienes dos opciones, otra vez te vuelves a mover o decides ya, ¿no? Que es un poco pues lo que la mayoría de los ejecutivos ya a mayor nivel suelen hacer, o se van a otros sitios o tienen que dejar. Entonces, para mí tocó ese momento en que yo ya no podía sacrificar más, no tenía sentido, porque mi vida personal no me la podía manejar de esa manera. Entonces yo tenía que estar en Madrid y tenía que tomar decisión de dejar la compañía, ¿no? Bueno, con una trayectoria buena y con una paz
grande, ¿no? Es verdad que en ese momento dices, oye, pues ¿qué haces, no? Y bueno, pues yo nunca había pensado trabajar en un private equity, pero es verdad que tenía algún compañero en Estados Unidos que lo había hecho, de IBM, ¿por qué? Porque es verdad que también es un modelo que ha empezado, o sea, que tiene mucha más fuerza que antes, ¿no? Porque hay mucha más inversión, ¿no? que había hace 10 años, ¿no? Y yo creo que compañías como CVC, que realmente dan inversiones a España y que hacen inversiones en compañías de todo tipo, pues han cogido más fuerza que hace unos años, ¿no? Bueno, pues cuando me comentaron la posibilidad de poder colaborar para temas de inversiones en tecnología y en general donde la tecnología tiene un factor, pues al principio dije, pero esto, a ver, ¿qué haría yo aquí, no? ¿Cómo lo haría, no? Y la verdad es que pues me lo pusieron muy fácil en el sentido de, pues vamos a explorar un poco cuál es la vía de cómo si realmente tú te ubicas aquí y si realmente encajas. Y desde el día 1 en las compañías, tanto que tienen en el portfolio, pues me he metido en compañías con el consejo de Tendam, que es de retail, que la tecnología hace cosas, sobre todo en el mundo de e-commerce, o en el mundo de educación, que tiene una inversión muy fuerte y yo, pues me parece un mundo apasionante. Y luego en inversiones nuevas, potenciales, donde la tecnología tenga un factor, pero es que hoy la tecnología influye en todas las industrias, con lo cual opinión tienes y opinión que complementa mucho a los profesionales aquí que son realmente pues un background muy financiero. Entonces yo creo que es un sumar y entonces pues muy intelectualmente es un trabajo súper apasionante porque claro, lo que no has tenido nunca es tiempo y aquí todo va con muchísima profundidad y con muchísimo tiempo. O sea, cualquier cosa que haces la miran muchísimo, la estudian muchísimo y claro, eso está muy bien porque pues puedes dedicarle realmente tiempo a pensar, a hablar con gente, a entender los mercados, a ver cómo influye. Entonces, es un trabajo que en mi etapa de carrera es apasionante, porque al final, claro, yo he disfrutado mucho antes, pero yo ya no he hecho de menos ni las personas ni los problemas, porque al final, y es bueno, por un puesto ejecutivo en toda regla, porque al final dices, oye, ni tan mal, si es que al final si mi teléfono no quema, pues no pasa nada. Entonces, es como que he cumplido etapa y me he quedado muy bien, pero ya lo suficiente para que estoy intelectualmente muy contenta porque me está divirtiendo mucho lo que estoy haciendo, pero sin embargo pues no tengo la ansiedad o la sensación de que tengo que impactar tanto como lo hacía con las personas, claro que fundamentalmente a mí me llegaba más el tiempo, ¿no? Con lo cual yo creo que ha sido, sinceramente he tenido muchísima suerte, creo que es un trabajo apasionante, creo que en mi etapa de carrera en la que estoy pues súper interesante y lo estoy disfrutando un montón, la verdad, o sea que yo he sido siempre muy disfrutona, pero ahora estoy pasando una etapa pues muy entretenida. Genera adicción a mucha gente el haber vivido a revoluciones tan altas. ¿No? ¿Quién sabe si esto será un trampolín para acabar en otra compañía que descubras a raíz de CVC? ¿Esto te ha salido a veces la idea? Sí, me lo preguntan, bueno, como obviamente, pues bueno, pues siempre potencia, pero también he tenido opciones de seguir en puestos ejecutivos, ¿no? Y hombre, en un momento determinado lo piensas un rato. Dices, es verdad que además me tomé gente con la que yo he pedido siempre opinión y gente me recomienda no tomes decisiones aceleradas, ¿no? Y es verdad, no tienes que, oye, pues reflexiona bien. Y entonces, hombre, alguna opción como muy atractiva, pues dices, espérate, voy a pensarlo un rato, ¿no? Marta, no entres en la tentación, ¿no? Porque es verdad que dices, joder, pues en el fondo es lo que sabes hacer. Si al final llevas 30 y pico años de tu vida haciendo puestos ejecutivos con cierto éxito, dices, joder, ¿por qué no sigo haciéndolo, no? Pero es verdad que también casi todo era en el mundo de la tecnología, de una manera u otra, ¿no? Y al final dices, joder, pero es que aquí ya lo he hecho todo, es que lo he hecho todo, o sea, he hecho prácticamente todo. Me voy a meter en otra compañía parecida, pero no sé qué, pero tal, ¿no? O en un cliente que en el fondo también tecnología. Es que al final dije, joder, es que he cerrado muy bien mi ciclo, ¿no? Entonces, creo que no tiene sentido coger otra responsabilidad, pero obviamente no he dicho que no a la primera, lo he pensado un rato. Y ahora que estoy viviendo esto, te diría, y nunca digas de esta agua no beberé, pero me parece casi imposible volver a un puesto ejecutivo porque creo que lo que estoy haciendo me llena suficiente, me lo paso muy bien, estoy dedicando tiempo a estudiar, que no he hecho antes, con mucha más profundidad, a hacer temas estratégicos y en el fondo no lo echo de menos, con lo cual que siempre que te llaman y te pueden decir, oye, por cierto, este proyecto y puede surgir y de repente, pero vamos, yo creo que
que será muy difícil que yo ya me ponga en un puesto ejecutivo. ¿El IBEX es una espina clavada o no necesariamente? No, no necesariamente. No, porque al final yo creo que he tenido mucha relación con las empresas, con todas las empresas españolas grandes, ¿no? Y las empresas del IBEX. Oye, que yo creo que tenemos que sacar pecho porque yo creo que son empresas magníficas y yo creo que a mí me parece, yo soy tremendamente orgullosa de lo que han hecho las empresas españolas, de los españoles en sí, porque cuando estuve en el posto europeo me di cuenta de lo poco a veces que sacamos pecho, ¿no? O sea, dices, pues que somos, pues es que vamos, tanto mejor que los alemanes e ingleses que son, ¿sabes? Los ingleses son listísimos, ¿no? Pues no son tan listos, hablan mejor inglés, eso sí. Pero ojo, que te haces una sensación de que somos muy buenos. O sea, los españoles son muy buenos, tienen cosas muy buenas. Entonces yo me siento orgullosa de las empresas españolas, me siento orgullosa de los españoles, pero es verdad que no he tenido la necesidad de decir, oye, pues me encantaría trabajar en una empresa española y estar en una empresa del IBEX o ser un ejecutivo importante del IBEX. No tengo esa necesidad. Es que no he tenido ninguna necesidad nunca de ser nada. Eso es la verdad. Entonces, no tengo que decir, oye, pues no he pasado por esto, pues fenomenal. Entonces no lo he hecho en falta. Hombre, haber estado en IBM a nivel mediático sí que habrá sido un refugio en muchas ocasiones, ¿no? Que el que está en el IBEX lleva algún zarpazo mediático y por lo menos estar en empresas de alto nivel, pero fuera del índice, muchas veces te dejamos en paz. Sí, bueno, a mí el mundo mediático además es que no soy el perfil, no soy la persona, no me gusta, la verdad, no me considero una persona tremendamente low profile en toda su regla. Entonces, es verdad que en ese aspecto probablemente una compañía más multinacional te permite tú de alguna forma equilibrar el tiempo que le quieres dedicar y te evitas mucha exposición. Pues para ir terminando, Marta, me gusta mucho hablar con los invitados de qué hacéis en vuestro tiempo libre. Aprovechando que ahora tienes más, ¿cómo es un sábado ideal o un sábado que disfrutas en tu vida a día de hoy? Pues mira, yo al final lo que siempre he intentado es, o sea, como me gusta mucho las personas, me gusta mucho obviamente mi familia y mis amigos, probablemente sea lo que más me llena, ¿no? Entonces yo intento, y claro, eso también el tiempo es corto, tienes que organizar ver a tu familia, estar con tus hijos, estar con tus hermanos, con mis cuñados o con lo que sea, y estar con tus amigos. Entonces todo eso en un rato que tampoco es tan largo. Y luego un rato para ti, con lo cual el tiempo yo enseguida pues no me da nunca el fin de semana para todo, ¿no? Pero bueno, intento eso, buscar un ratito. O sea, antes siempre he salido a cenar los viernes, sábado. Cuando he trabajado mucho, algunos viernes tengo que reconocer que no me daba ya el cuerpo y he flaqueado bastantes veces porque lo ponía ahí también como disciplina. Pues tengo que desconectar y salir el viernes y sábado. Y algunos viernes estaba que me parece que este viernes no toca porque no puedo más. Pero me ha gustado salir a cenar con mis amigos, me ha gustado siempre, por ejemplo, mi madre murió bastante joven y yo familiarmente pues estuve comida familiar en mi casa o bien sábado domingo, pero claro, comida familiar en tu casa sábado domingo significa que tienes que hacer la comida familiar en tu casa sábado domingo. Entonces no es solamente la comida, sino es prepararlo. Pero solo el hecho de montarlo, de que vengan, de disfrutar de mi familia, pues me ha parecido siempre muy interesante. Y en el resto de tiempo pues es, oye, pues intentar hacer ejercicio, pues juego al golf o juego al pádel o ando, me encanta andar. Y nos gusta muchísimo tanto a mi marido como a mí andar, pues nos damos paseos todo lo que podemos, pero claro, todo eso es tiempo de horas, ¿no? Y me gusta mucho leer, pero bueno, leer, fíjate, ahora un poco más, pero antiguamente, aparte de la parte de noticias, leer libros de verdad, para mí siempre estaban como para el verano. Entonces, como el verano es como, ya llega el momento de la lectura. Pero bueno, al final me gusta mucho leer, pero bueno, al final va sumando horas pero tampoco me pongo como la obsesión de que tengo que hacerlo todo. O sea, intento pues ver a la gente, hacer algo de ejercicio que nos gusta, estar con mi familia, mis hijos ya son más mayores, pero intentar también estar lo más posible con ellos y entonces, y el tiempo que me queda, pues hacer mis hobbies, ¿no? Entonces, bueno, y un fin de semana hago más, otro fin de semana pues hago menos, ¿no? Es lo que intento. A nivel de lecturas, ¿tienes algunos temas que te apasionen o a los que dediques especial interés ahora? Pues mira, yo ya desde hace también mucho ver temas de liderazgo o temas más, incluso te diría que intelectuales, más hasta filosóficos, ¿no? Pero ya hace tiempo que me ha gustado siempre muchísimo la novela, pero ya últimamente
ya no profundizo en cosas. Yo no sé si es que ya dices, bueno, pues todo lo que podía aprender lo aprendí o como lo tengo que aplicar. Y al final, ahora leo mucho más novela que antes. Que antes leía menos, antes todos los libros más de moda que estaban pues me gustaba leer lo que podía. Pero claro, ahora ya, en el fondo, probablemente porque esté en otra etapa, bueno, al final si te gusta mucho, pues como tienes el mundo de las inversiones también, pues temas de economía, que al final intentas estar lo más preparado posible. Pues ahora que son temas más de inversiones, de tal, pues me he metido más en temas de economía que antes no me metía tanto, ¿no? Pues leo más cosas de estas, ¿no? Desde el punto de vista profesional o que no son. Pero luego, pues las novelas me gustan de todo tipo. Además, siempre me dicen, oye, pues te aconsejo, amigos que tenemos en común, oye, pues esto me ha encantado, venga, tal, ¿no? Pero entonces, eso me divierte y al final me distrae, porque al final yo también, en el fondo, lo que busco también con la lectura es intentar parar mi cabeza, ¿no? Porque ahora lo necesito menos, pero al final lo que intentas es decir, oye, tiempo para ti en la que no estés pensando en ni lo que le pasa a alguien de tu familia o lo que le pasa a alguien del trabajo, o lo que tienes que parar la cabeza. Y a mí la lectura me ha servido, y el deporte me ha servido mucho para salir para intentar no pensar en los problemas en ese momento. Los dejo un poquito aparcados y luego vuelvo a ellos. Vuelvo. Claro, porque si no es que estás todo el rato con la cabeza permanente, ¿no? Entonces eso es lo que... Total. Pues mira, aunque ahora te voy a poner el cuestionario, el último tema del que habla mucho la gente es de esa parte de ocio que decías de salir a cenar. Aquí hablamos largo y tendido de restaurantes y de gastronomía. ¿Tú tienes algún sitio especial de Madrid o fuera de Madrid que recomiendes, que te guste, o un tipo de gastronomía que siempre te apetece? Pues mira, al final la verdad es que me gusta muchísimo la comida española. Mira, yo la comida mediterránea, yo al final, cuando empecé con temas de salud, de decir, pues venga, tengo que comer bien, toda la alimentación, al final me di cuenta de eso, de la comida mediterránea, lo completa que es, ¿no? Con lo cual disfruto muchísimo de la comida española. Y cuando he viajado mucho, ¿no? Y salgo fuera, echo muchísimo de menos, ¿no? la comida, ¿no? española, ¿no? Con lo cual, al final me encantan los restaurantes de verdad en las que comida de verdad, asturianos. Al final, yo qué sé, pues de Galicia, obviamente me encanta el pescado. Prácticamente yo hace mucho tiempo que ya no como carne, ¿no? Soy muy poco carnívora, ¿no? Se me ha ido pasando el pescado con muchísimo. Entonces, pues claro, los gallegos me encantan. O sea, al final no me gusta, no quiero nombrar a ninguno en especial, porque de verdad que hay muchísimos restaurantes que en España se come muy bien, ¿no? Y además yo intento, la verdad es que, pues de alguna forma, variar bastante, ¿no? Y enseguida, pues cualquier restaurante que en el fondo den buen pescado, sea comida española, y al final que hay así, pues lo disfruto mucho. Me gusta mucho menos hay mucha gente que le gusta la comida asiática. Me gustan los japoneses, pero no voy, pero no sería mi... No es tu perdición eso. No. Yo donde esté, ¿no? Un buen pescado, un buen marisco, una buena verdura. Me encanta la verdura, por ejemplo, desde el punto de vista de Galicia, el Pamplona, ¿no? O sea, he disfrutado en Navarra comiendo, me parecen una maravilla, la verdura me apasiona. Entonces, con lo cual, pues eso, dices, ¿no? La verdura de verdad, que no hay tantos sitios que te la ponen tan bien, pero eso es una... No, pues sí que te cuidas, sí que dedicas tiempo. Yo en ese aspecto soy tremendo. A veces mis hijos me han dicho que en esta casa solo se come sano, ¿no? Pero bueno, intento, ¿no? Luego al final... No, pero es que me sienta bien, o sea, creo que al final a la larga tiene un retorno, ¿no? Y bueno, es que está muy rico, o sea, al final yo creo que... Ese sí que es un combo difícil, ¿eh? Hablabas de tener que conciliar mil cosas, poco tiempo y comer bien. Esas es de las combinaciones más complejas. Bueno, yo de hecho, cuando he trabajado mucho, siempre hay gente que no come. Yo siempre he dicho, o sea, yo como, o sea, me paro a comer. Yo no he entendido a la gente que no... Y en IBM es la que había una cafetería y te parabas, podías comer dentro, y yo no me he hecho comidas de 3 horas. Pero bajas, estás media hora, comes en el comedor tu verdura y tu pescado o lo que sea y comes. Hay gente que no comía. Y dices, ¿pero cómo que no comes? Es que yo, en Estados Unidos, de hecho, cuando estuve, que es mucho menos habitual que la gente se lleva una ensalada, no sé qué, yo creo que engordé como 7 kilos, porque al final no comías, llegabas a casa y cenabas un montón, y al final dices, ¿pero qué es esto? O sea, me parecía como un desorden absurdo, ¿no? Que la gente se lleva un sándwich y no sé qué y tal. A mí eso me iba fatal. Entonces la gente es como, pero comes. No, ¿cómo? Claro que como. O sea, como e intento además comer con gente que me hable un rato de qué tal fue el fin de semana haciendo no sé qué. Yo comía y con gente súper variada.
Entonces a mí parar a comer me parece como fundamental, ¿no? Y porque si no al final luego yo creo que llegas a la cena como muy ansioso y de repente es como la supercena, que creo que eso no es nada sano, ¿sabes? Entonces intento hacer ese equilibrio, pero bueno, por lo menos... Sí, estoy yo como creo el que es bueno. entrena por la tarde y llega a casa y arrasa, y casi es mejor no entrenar. Lo que te digo, sí, totalmente, exacto. Total. Pues para terminar, Marta, siempre hacemos un cuestionario de 5 preguntas. Me sabe mal porque has dicho, prefiero no mojarme con los restaurantes, pero precisamente la primera pregunta del cuestionario es un restaurante que recomiendes. Un restaurante que recomiende... a ver, vamos a ver. O sea, puedes decir más de uno si quieres. No pero... puedo decir más de uno, pero... Pues mira, el Paraguas me parece que ya que lo tengo aquí cerca, está bien. Es una comida... Luego, por ejemplo, pues... tradicionalmente, pues los remos, por ejemplo, también que es un súper tradicional, pero que da muy buen pescado y me encanta. Y además lo tengo cerca, yo vivo en Pozuelo, lo tengo cerca en la carretera Coruña y me gusta. O sea que, pues... yo creo que te diría esos. Mira, el Paraguas sí lo habían dicho, los remos no. O sea, que no. Los remos que es muy... Pero fíjate, lleva muchísimos años y es un restaurante que nos lleva mi suegro a celebrar y la verdad es que le tengo como bastante cariño y es verdad que sigue dando muy buen pescado, es muy cómodo, tiene buena terraza y es muy agradable y lo tengo, bueno, pues como vivo en Pozuelo lo tengo muy cerca, entonces es uno de los que también aprovecho. Una canción que te guste. All You Need Is Love. Vale. Un libro. Un libro. Pues mira, un libro así, cuando en la época esta que te digo yo, filosófica, un libro que me encanta y que además lo regalé siempre a mis hijos cuando ya tenían es El Principito, que me parece un libro en el que ya yo me lo regaló mi hermano el mayor cuando pues me parece que tenía 18 años y es un libro que me parece apasionante desde el punto de vista de lo que es importante de la persona, de la relación, de cómo un niño se hace adulto y cómo al final, ¿no? Cada persona es importante en el universo. O sea, yo le doy muchísima importancia al individuo. Y probablemente si no estuviésemos cada uno de nosotros, el mundo sería de otra manera. Entonces, todas las personas tienen un rol, ¿no? ¿Qué hacer en este mundo? Y eso es mucho lo que dice ese libro y me encanta la filosofía. Una aplicación de móvil que te guste mucho. Esa idea está hecha para mí. El que la creó, soy el target. No, pues no me gusta, te diría. Soy bastante poco de aplicaciones. No te creas tú que en el fondo me gustan ninguna, pero es verdad que al final lo que son la parte de deportes, ¿no? Bueno, pues al final utilizo bastante todo lo que tiene que ver con Apple, la parte esta últimamente de deporte, bueno, para varios años llevo y me funciona fenomenal, o sea, todo lo que cómo te va midiendo todo lo que vas haciendo. No lo miro todo, porque al final me obsesiono si no, ¿no? Pero es verdad que son una maravilla, o sea, todo lo que son desde el punto de vista deportivo, cómo lo que consumes, lo que haces. Bueno, ahora hay muchísimas clases además también, ¿no? Desde el punto de vista de gente que son monitores americanos. Es que es brutal, o sea, te pones en una de estas y estás viendo, puedes hacer clases de todo tipo, de correr, de spinning, de no sé qué, sin ir al gimnasio. Pues yo me he vuelto un poco adicta en eso. ¿Te pones el Apple Watch para que te vaya midiendo y todo? Bueno, entonces nivel ya embajador. Bueno, sí, pues al final, pero es verdad que lo que no me lo pongo es para dormir, porque me lo ponía para dormir, o sea, pongo y me lo pongo solo para hacer ejercicio, pero es verdad que para dormir, joder, te dan 1000 parámetros de esos que yo, como que duerme regular, y yo, joder, pero te has despertado no sé cuántas horas por la noche, y yo, pues no me he despertado. Entonces me daba como muchos picos y eso me genera ansiedad porque no podía hacer nada. Yo, bueno, pues no sé, ya no quiero saber cómo duermo por la noche, me da igual cómo esté. Pero sí, para hacer ejercicio sí me parece súper útil, la verdad. O sea, te haces un poquito, tú también te vas creando también tus objetivos de intentar hacerlo mejor, ¿no? Hemos hablado mucho de tecnología, es el paradigma, ¿no? del diseño del producto. ¿Qué empresa? Apple, ¿no? Bueno, Apple la verdad es que me parece un poquito adictiva. Y a veces digo, joder, es que lo tengo todo y no quiero, a veces he intentado ver, oye, pues venga acá, porque es verdad que, por ejemplo, yo me tenía un acuerdo con Apple y los dispositivos todos eran Apple y ya te acostumbras, ¿no? Más el teléfono. Ahora que tienes que coger otro ordenador, dices, joder, aprovecho y no lo cojo Apple. Y digo, coma, a estas alturas ya, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece muy cómodo, pero probablemente yo que también es costumbre, porque probablemente ya no, pues la gente que no lo usa, pues también es, pero a mí me parece, es que no me puedo cambiar, o sea, ya no me soy capaz de cambiarme de dispositivo, ni tengo todos, o sea, me da igual el Mac,
el iPad y el iPhone. O sea, al final eso soy usuaria intensiva. Bueno, yo y toda mi familia, o sea, con lo cual... Es que se la arrastra, o sea, su efecto red es quizá el mejor explicado de la historia, ¿no? Sí. Y para terminar, la última compra que has hecho en Amazon. Pues mira, me compré, yo creo que he cogido ayer o antes de ayer, que yo creo que mira, uno de los novelistas que me lo he leído, creo que casi todo, que es Ken Follett, que son como los tipos novelas esas de Pum, pues he cogido la de Nunca antes de ayer, de Ken Follett, la he comprado para ahora, me voy el domingo de vacaciones, pues me he cogido ese que no lo había leído y me gustaba y bueno, es que todas las de yo que las he leído casi todas. Eso sí que si le imputas horas a los libros, cada vez entra uno en casa, eso sí que es un agujero. Bueno, eso ya llevo tiempo que tampoco en mi casa lo hagamos. Yo leo digital en el Kindle, o sea, sí lo leo, ¿no? Y es verdad que no es lo mismo, porque el libro es el libro, pero es que llevarme el libro, o sea, siempre además cuando lo empecé a coger, cuando empecé a viajar mucho, que siempre llevaba libros descargados. Claro, tú vas en el avión y dices, siempre tienes un libro. Yeah. Y entonces es una gozada. Entonces ya me acostumbré, es verdad que lo de la vista, pero es que al final te pones letra grande y no, lo descargo en digital, con lo cual es más fácil. Qué bien. Oye, pues Marta, ha sido un placer. Creo que ha sido una conversación muy distendida. Me gusta que no hayas venido en plan directivo, que hay veces que tú lo ves impostado y da la sensación de que te están contando lo que creen que tienen que decir, pero no ha sido el caso. O sea, que te agradezco la cercanía y el rato que te has quedado con nosotros. Muchas gracias a ti. Un placer.